Quizá hayas oído hablar de la llamada Gran Hambruna Irlandesa, algunas veces llamada simplemente la Gran Hambruna. Ocurrió entre 1851 y 1852 en Irlanda y fue uno de los episodios más terribles ocurridos en Europa en el siglo XIX. Irlanda formaba parte del Reino Unido, en lo que se denominaba Gran Bretaña e Irlanda. Las connotaciones que tuvo la Gran Hambruna Irlandesa afectaron al país en todos los sentidos. No solo el hambre fue atroz, sino todas las enfermedades que provocó y la falta de esperanza para ganarse la vida. Esto hizo que gran parte de la población tuviera que huir a otros países para evitar un destino fatal. En el siglo XIX, los ciudadanos irlandeses vivían principalmente de la agricultura. Cosechaban no solo para ellos, sino para proveer de productos agrícolas al mercado del Reino Unido. Dichos productos eran sobre todo cereales y patatas. De hecho, Irlanda era un país rural que se alimentaba de lo que cosechaba, y la patata se había vuelto un alimento primordial. La patata era un alimento nutritivo, con muchas calorías, delicioso y muy sencillo de cultivar en tierras irlandesas. No es de extrañar que se volviera la principal base alimenticia de todo el mundo. Las tierras irlandesas y sus cultivos estaban controladas por ricos latifundistas que daban trabajo a la mayoría de familias. Esto hacía que la mayoría de la población dependiera de las tierras de unos cuantos propietarios para poder comer. Mientras las cosechas funcionaban, cada familia tenía asegurada varios kilos de patatas todos los meses, aparte del salario que les daban. El problema fue que llegó una plaga llamada Phytophthora infestans, que afectó sobre todo a las cosechas de las patatas y tomates. Esta plaga también se conocía como tizón tardío o mildiu de la patata. Cuando las plantas se infectan, las cosechas se pudren y quedan inservibles. Por desgracia, esta plaga se extendió por toda Irlanda. Esto provocó que las cosechas se arruinaran y los resultados fueron catastróficos. De repente, miles de familias que trabajaban en las cosechas se quedaron sin medios para subsistir. Las cosechas ya no servían y no podían trabajar ni llevar comida a sus casas. Era el año 1845 y el Phytophthora infestans siguió infectando las cosechas durante los siguientes años. Irlanda se sumió en una profunda crisis, donde no había apenas medios de subsistir. La plaga dejó de suministrar cereales, patatas y tomates al resto del Reino Unido, y se abrieron muchos debates sobre cómo afrontar la situación. El mayor problema era que la gente en Irlanda no tenía apenas nada de comer, y la hambruna ya había llegado. Curiosamente, el gobierno británico lo vio de una forma que nadie esperaba. Algunos miembros del gobierno británico pensaron que la gran hambruna irlandesa era un acto de Dios. Hablaban de que la plaga que destruía las cosechas era para castigar a los irlandeses por su carácter rebelde y moralmente reprochable. Era el pensamiento que muchos ingleses tenían de los irlandeses. A lo largo de la historia, muchos irlandeses piensan que esta forma de pensar del gobierno británico prolongó la hambruna durante mucho tiempo. No ayudaron de forma adecuada al pensar que era un castigo divino, y por ello murió tanta gente. En los primeros 3 años murieron 1 millón de personas de hambre y las enfermedades relacionadas con la hambruna. Aparte de eso, otro 1 millón abandonó Irlanda para huir de la situación, lo cual se convirtió en una emigración masiva al resto del Reino Unido, América, Canadá y también Australia. En los siguientes años, hasta 1852, murieron muchos más, lo cual impactó la población total del país. La enfermedad principal que hubo durante la gran hambruna irlandesa fue el tifus. Fue el motivo de la muerte de muchas personas, aparte del hambre. Debido a las muertes y la emigración a otros lugares, la población de Irlanda bajó mucho. El problema es que los efectos de la hambruna duraron muchos años más. De hecho, la gente siguió emigrando dejando el país en una situación muy precaria. En 1921, Irlanda se convirtió en un estado independiente, pero la mayoría de la población había abandonado el país. Se calcula que dicha población había caído un 25%. Lo cierto es que la hambruna en Irlanda del siglo XIX cambió la historia moderna del país en muchas formas. Hoy queda como un episodio en la historia moderna impensable en la actualidad.
Si quieres profundizar un poco más en el tema, te recomendamos ver la película irlandesa del año 2018, titulada La Gran Hambruna, dirigida por Lance Daly y protagonizada por Hugo Weaving. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.